Ok, saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa hora. Ya damos inicio a la clase correspondiente el día de hoy. Alguien me está pendiente de la hora. Estamos iniciando. Cuando tenga 40 minutos me hacen señas. Ok, vamos a ver el tema, característica de los creyentes. Nótese y recuérdese que lo que nos desgració a nosotros la vida fue que un hombre dejó de creer, ¿sí? Llamado Adán. Dejó de creerle a Dios para aceptarle una oferta que le estaban trayendo, y lo que nos agració la vida fue que vino otro creyendo que podía resolver el problema, nació creyendo, se mantuvo creyendo, desarrolló su ministerio creyendo, fue a la cruz creyendo que nadie lo obligaba a ir allá, sino que él iba voluntario, que entregaba la vida para volverla a tomar. Y eso sucedió. Ese hombre que se mantuvo creyendo se llama Jesús. Por lo tanto, es tipificado, titulado como el autor. ¿Sí? El autor de la fe. Ahora, antes de entrar en el tema, vamos a profundizar un poquitico acá. Ok, usted ve este monumento de cosas que están aquí. Por causa de que cada pieza tiene su nombre y cada uno tiene un sonido diferente, esto le colocaron el nombre de batería, porque son varias piezas que están juntas. Ahora pregunto yo, si esta batería la diseñaron hace, póngale 40 años, por decir algo, 40 años, yo sé que eso debe tener más tiempo, pero supongamos que hace 40 años alguien la ideó, la diseñó y la armó. La pregunta está, hace 41 años atrás, ¿esta batería existía? La diseñaron, la hicieron hace 40 años apenas, ¿sí? Entonces, hace 41 años esta batería no existía. Vino a la existencia, vino a la realidad hace 40 años. Por lo tanto, hubo alguien que la diseñó, hubo alguien que la hizo. Supongamos que, pongámosle un nombre a ese individuo. El más muchacho de aquí del grupo, ¿quién es? Arturo Jiménez. Supongamos que Arturo fue el que la diseñó. ¿Quién sería el autor y dueño de la patente de esto si es que la patentó? ¿Alguien puede responder? ¿Quién sería el dueño de la patente de este aparato, de esta batería? Arturo Jiménez. La pregunta es, antes de esos 40, 41, 43, 45, ¿existía la batería? Ok. Si Jesús es el autor y consumador de la fe, antes de Jesús existía fe en la tierra. Cruel esa pregunta pareciera, ¿no? Antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿hubo fe en la tierra? Eso es sencillo, eso es fácil, te la pongo más fácil. A ti te dijeron el día que naciste porque tú no sabes el día que naciste, pero te lo dijeron y tú te lo crees. Tú tienes la edad que sabes que tienes, pero que no la quieres decir, no te estamos preguntando tampoco. Pero un año antes de los, es decir, los que tienen 60, hace 61 años tú existías. Tú viniste a existir hace 60 años, los que tienen 60 y los demás ya saben los números de cuándo existían. Entonces, la fe, que es un medio para alcanzar un fin, no es Dios la fe es un medio para alcanzar un fin, tiene esa misma característica. Es decir, si el autor de la fe es Cristo Jesús, antes de que Jesús viniera a la tierra, nadie tuvo fe. Ahora, voy otra vez aquí. Característica de los creyentes. El término creyente tiene que ver con creer, con tener fe, ¿sí? Por ahí vamos. Creyente es el que tiene fe. El que no tiene fe es incrédulo.
incrédulo, no tiene fe. Entonces, las características que vamos a dar ahorita y que vamos a estar, que ustedes van a repetir por allí, son características de los que tienen o de los que tenemos fe. Y como nosotros estamos de Cristo mucho más acá, pues nosotros sí tenemos fe. Ahora, los que de Cristo allá vivieron, ninguno tuvo fe. El detalle usted dirá, bueno, hermano, ¿y cómo es que Abraham es el padre de la fe y Abraham tuvo antes que Cristo? Ok. La fe, reitero, es un medio para alcanzar un fin. Y la fe tiene dos manifestaciones. Una es la fe como fruto del Espíritu Santo. Y otra es la fe como don del Espíritu. La fe como fruto es algo que viene a estar en los hombres y en las mujeres que somos creyentes. Solamente. La fe como fruto del Espíritu. Ahora, la fe como don, auxiliar, circunstancial, momentáneo, se puede manifestar incluso en los no creyentes, en los no nacidos de nuevo. La fe como don se manifestó temporalmente para lograr Dios un objetivo y ya. No es que el individuo, no es que el ser tiene fe, sino que hubo la manifestación del don o fruto, del don de fe temporal, momentáneo, que es lo que hubo en el Antiguo Testamento. Por eso se logró, por eso Dios logró lo que logró en el Antiguo Testamento con los hombres, aunque no habían nacido de nuevo, estaban en pecado, en estado de condenación. Ahora, nosotros que estamos en Cristo, ya no estamos en pecado, ya no estamos en condenación. Nosotros que hemos aceptado el sacrificio de Jesús como verdad, como único sacrificio para ser transformado, entonces tenemos que responder a estas palabras que vienen ahora, que es lo siguiente. Mateo 5:13 nos dice lo siguiente. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús hablando acá en el gran, hermoso Sermón del Monte. Y esto genera también textos paralelos que tienen que ver con esta área, en la cual él dice: vosotros sois, hablando de los que creían en él, hablando de los que ya estaban aferrados a su palabra, la sal de la tierra. Ahora pregunto yo, ¿qué funciones tiene la sal dentro de la comida? Supongamos que usted hizo X comida y le agrega todos los aliños habidos y por haber, pero ninguno lleva sal. ¿A qué puede saber esa comida? Sin embargo, tenemos algunos que hacen un caldo de hueso, algún caldo de alguna cosa por ahí, lo único que le echan sal. Y sabe algo yo. Sabe algo más o menos por ahí, ¿verdad? Pero cuando, aparte de todos los aliños, se le agrega la sal con su buen sazón, hermosamente rico. La sal, en el tiempo de Jesús, aparte de ser uno de los mejores condimentos, el segundo mejor condimento para la comida, ¿cuál sería el primero si la sal es el segundo? ¿Ah? ¿Cuál? El hambre, ese es correcto. Está ubicado, Arturo. El primero es el hambre. Usted puede tener una comida muy chévere, muy hermosa, muy sazonada, pero si no hay hambre, no hay nada. Ahora, todo lo contrario, si lo que hay es hambre y lo que hay es comida sin sal, pues se come. Ahora, el detalle está que no solamente la sal se usaba para la parte de comida, sino que de ahí es donde se origina el salario. A la gente se le pagaba con sal y de ahí viene ese mineral que le llaman sal o ahora que se le paga a la gente y se le llama salario, viene de ahí de la sal, salario, porque los primeros pagos se hacían con sal. La sal es un preservante de los mejores que hay. El detalle es que ahorita la que tenemos en la mesa, lamentablemente, es puro sodio. Pero la propia, la del mar,
que tiene más de 80 elementos, nos las industrializaron y nos las echaron a perder. Pero si usted logra conseguir la propia de mar, búsquela, procúrela. Esa es la mejor. Esa se puede comer. Bueno, ahora la otra, como es puro sodio, entonces viven fregándonos la salud, fregándonos la vida. Ese es otro de los detalles, los problemas que tenemos por ahí. ¿Sabía usted que en España está prohibido tomar agua de mar? Prohibido, prohibido. Venderla así, tú agarras, tiene un frasco estás vendiendo agua de mar y te persiguen. No sabía eso, ¿no? En Bolivia, antes que llegaran los más recientes gobiernos que estuvieron, estaba prohibido parar el agua de lluvia de los techos. Usted no lo sabía. Hasta esa estaba privatizada. Usted tenía que comprarla porque tenía que comprarla. Nadie podía tener una pipa para parar agua del techo. Lo que hacen los hombres, ¿cómo te digo esto? Por el deseo de dinero, por el deseo de dominar, por el deseo de someter a la gente, independientemente la gente pueda vivir o sobrevivir, no les interesa eso. Ahora, por esa razón se cometen ciertos errores. Ahora, en el caso de nosotros, lo que nos compete, Romanos 1:7. Oigan con los oídos. Pablo escribe a los creyentes que estaban en Roma, no exactamente romanos, habían gente de diferentes nacionalidades, era la capital del imperio, había una gran cantidad de personas que se habían convertido a Cristo y de ahí viene la carta a los romanos, en la cual Pablo les está escribiendo exclusivamente que habían sido llamados a ser santos. La palabra santo es apartado, para. Apartados para. Es el término santo. Es decir, si yo me convertí en este caso al mundo militar, yo debo conocer que el mundo militar tiene normas, tiene reglas, tiene leyes y yo debo de apartarme para ese mundo militar como tal, en todo, en el área del vestuario, en el área de mi comportamiento, en el área de moral, en el área social, en todo lo que ellos demanden como tal, porque pertenezco a ese gremio, a esa institución. En este caso, el cristianismo también, aunque en el tiempo de Cristo, el cristianismo nace con sus leyes, se desprenden de una cantidad de prácticas del Antiguo Testamento, se desprenden los creyentes de un sacerdocio antiguo y entran en un nuevo sacerdocio, y ese nuevo sacerdocio trae una serie de normas y de leyes que hay que conocerlas para luego someternos a ella y caminar en ella. Eso tiene que ver con la santidad, dedicarse a, en este caso, el cristianismo, pero el cristianismo de Cristo, no el de los hombres. Ahora, Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó con su gracia. Ajá. Es decir, cada uno de nosotros en Dios tenemos en Él un propósito, no nosotros, Él en nosotros. Y desde el vientre de nuestra madre, Él nos venía cazando, pudiéramos decir, nos venía buscando, nos venía siguiendo. Algunos de nosotros en nuestra niñez o en nuestra juventud pasamos por algunas etapas rudas, por algunas etapas difíciles. Es más, hay algunos de entre nosotros que pudiéramos decir que son o somos sobras de la muerte, que padecieron algún tipo de enfermedad, que tuvieron algún tipo de accidente, que pasaron por alguna etapa donde en la realidad real debiéramos o debieran de estar ya muertos. Pero Dios nos preservó. ¿Por qué nos preservó? Preservó por el propósito. Porque tiene con nosotros propósito. Porque hay un que hacer. Y si a esta altura de la vida, con todas las circunstancias que han pasado o que hemos pasado, y con todas las vicisitudes por las cuales hemos caminado, estamos en vida, es porque todavía hay propósito. El detalle es que el propósito es de Él, no de nosotros.
Y muchos de nosotros hemos creído que es mi propósito y algunos nos han mal enseñado también en esa área que debemos de procurar nuestro propósito. Y ese no es la realidad real. Es el propósito de Él, porque yo nací, oiga, para, no con un. Yo nací para un propósito. Yo no nací con un propósito. Es decir, yo nací para el propósito de Dios. Y ahí es donde yo debo de soltarme. Y ahí es donde yo debo de caminar. Y el soltarme y el caminar ahí tiene que ver con consagrarme, con dedicarme a. Entonces, como santos debemos estar separados del mundo. Ese separado del mundo no quiere decir que yo no me voy a relacionar con las personas que están viviendo de acuerdo al mundo. Lo único es que no voy a caminar en sus caprichos, gustos, deseos y pasiones. Como cristianos, ser semejantes a Cristo. Es decir, el modelo a seguir es Cristo, no es más nadie. Hechos 11:26. El modelo a seguir es Cristo. Hechos 11:26. ¿A quién se lo digo? Ok. Bájale un poquitico al fondo, papá. Ve lo siguiente. Acá, vuelvo a leerlo, Angelito. Oiga esto. Se congregaron todo un año. Se congregaron en ese lugar. ¿Sí? Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que se llamó cristianos por primera vez. Es decir, ¿cuándo por primera vez la palabra cristiano surge? Aquí en este lugar. ¿Por qué razón? Porque estos individuos procuraban parecerse a quién? A Cristo. ¿Por qué no se les llamó judío o judaizante? Porque no seguían las normas de los judíos. Seguían a lo que un judío vino a enseñar. A lo que uno nacido en el territorio que ahorita ocupa o ocupó hasta hace poco los palestinos, que nuevamente Israel lo reocupó, pero en aquel entonces era el reino de Judá, el que lo ocupó en ese lugar. Ellos estuvieron, la enseñanza que la gente vio, la manera y la forma de ellos conducirse, llevó a que la gente les dijera por primera vez cristiano. Antes les habían dicho los del camino. Como Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida, entonces le decían los del camino. Pero ya el término judío, o en este caso, o cualquier nombre otro, no fue tomado en cuenta como tal. Por primera vez aquí se les llamó judío. Romanos 8:29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Voy otra vez. Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Voy otra vez. Porque a los que antes conoció. Aquí hay un error, el que viene después, el de predestinar. La palabra predestinar no aparece en los originales, aparece convocar. Es decir, porque los que antes conoció, también los convocó. ¿Los convocó para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Oiga la expresión, para que fuesen hechos. Es decir, el cristianismo no es que yo me hice, es que fui hecho. Me hicieron, me llamaron. Ninguno de nosotros inventó el cristianismo. El cristianismo es producto de Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Y es Dios. Entonces el cristianismo es producto de Dios. ¿Sí? Entonces, a los que antes conoció, también los convocó. ¿Los convocó para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen. ¿Qué es imagen? Diseño. ¿Qué es diseño? Modelo. ¿Qué es modelo? Búsquenme otra por allá, que ustedes son expertos. Pero me llama la atención
donde Cristo toma la posición de ¿qué? Primogénito, entre muchos. ¿Quién es un primogénito? El primero de entre muchos. ¿Sí? Entonces, en este caso, Cristo es el primero entre muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros. Ahí sí tenemos que elegir el pecho. Nosotros. Pero el primogénito es ¿quién? Entonces, a ese modelo es el que tenemos que seguir. En todo lo que tiene que ver con su vida espiritual, en todo lo que tiene que ver con su vida social y en lo que tiene que ver con su vida moral, excepto algunos detalles. ¿Por qué digo algunos detalles? Porque en estos días escuché a un chico que dijo algo, es una locura, pero que hay que reflexionarla. Él dijo, ¿cómo yo voy a seguir a un hombre que estuvo en la tierra, que no tuvo familia, que no tiene ejemplo de dar familia? Por eso es que yo no soy cristiano, yo soy, me llamo musulmán, porque como el jefe de los musulmanes creo que tuvo siete esposas, ¿no? Ya va, pero la última esposa de ese sujeto tenía el 52 y la muchachita tenía 9. ¿Eso es moralmente compatible? No. Sin embargo, dijo una realidad, que Cristo no tuvo esposa. Sí, eso es cierto. Él no vino a eso. Él vino a hacer un trabajo espiritual. Él vino a hacer una transformación que más nadie podía hacerlo. Sin embargo, yo entiendo que este tipo está hablando en la mera carne. ¿Sí? Entonces, en el ámbito moral, nosotros conocemos las normas que están establecidas para nosotros como creyentes, pero Jesús, en ese aspecto, él no vino a cumplir o comprometerse en esa área. Él venía a otra, sublime, importante, en la cual él pasó a ser el primogénito entre muchos. Y aquí estamos hablando de nuestra espiritualidad. Debemos de estar clarísimos en ese aspecto. Ok, dijimos que vamos a dónde? Cerramos con Romanos 8:29, ¿cierto? Como sal que pueda salar, Mateo 5:13, ya yo lo leí. Como luz que brille, Mateo 5:14 y 16. Y se me prepara segunda a Corintios 3:2. Y también Josué 1:9. Vamos a ver qué me dice Mateo 5:14 al 16. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Nótese que Jesús no está diciendo que él, está diciendo de los discípulos. Siga. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un techo, sino sobre el candelero para que ilumine a todos los demás. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos pueden ver buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Ok, ahora mira ahí. Desde el punto de vista biológico hablando, ¿qué transformación hubo en nosotros cuando le entregamos la vida a Jesús? Ninguna. Psíquicamente, ninguna. Espiritualmente fue que se dio nuestra transformación. Ahora, cuando tú y yo éramos inconversos, naturalitos por allá, y cometíamos cualquier falta, cualquier pecado, ¿alguien decía algo de nosotros? No, ¿por qué? Eso era común, era normal. ¿Sí? Pero una vez que le entregamos la vida a Cristo, ¿sí? Una vez que decidimos servirle a Cristo y cometíamos cualquier mismo error de los que habíamos cometido, allá atrás, ¿qué decían de nosotros el público? Y esto que es evangélico, en muchas ocasiones, ¿no? Y así sucesivamente. Ya va. ¿Por qué eso no pasaba antes?
Porque estábamos en tinieblas. Porque eso ahora sí pasa. Porque ahora estamos en luz. Hablando de estado espiritual, no hablando del sentido físico. Ahora, como seres de luz espiritual, cualquier error que cometamos se ve a leguas. De lejos se ve. Y cualquiera nos señalan y nos dice, ¿sí? Porque se ve. Pero el que no tiene Cristo, el que anda en pecado, el que anda mal, hace y deshace y todo el mundo tranquilo. ¿Por qué? Porque aparte de que él está en tinieblas, el que lo está viendo pues está en tinieblas también. Ese es el detalle. Y cuando hablamos del término luz, la palabra luz tiene dos significados. Tenemos este efecto natural producido por la corriente, el que estamos disfrutando del día, que es un efecto que es temporal, le damos al interruptor y se acabó, el del día a las 6 de la tarde se va a acabar, y viene otro efecto, que es oscuridad, efecto. Sin embargo, cuando hablamos de tinieblas, todos los que están sin Cristo, todos los creyentes, aunque puedan estar aquí en la luz efecto del día y del fluido eléctrico, están en tinieblas. ¿Por qué razón? Porque el estado de tinieblas solamente lo puede destruir el estado de luz. ¿Y quién tiene el estado de luz? Dios, en la persona del Espíritu Santo, es el que nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, quitó de nosotros las tinieblas espirituales y colocó la luz espiritual. Entonces, por esa razón, como estamos en luz, cualquier error que cometamos se ve a legua y nos señalan. Por esa razón, por esa es una de las razones que debemos de evitar de estar cometiendo errores. Como cartas somos leídos también. Cristo debe ser, como carta de Cristo debe ser legible. Segunda a Corintios 3:2. Segunda a Corintios. Nuestra carta hoy. Ajá. Escrita y conocida y leída por todos los Algo similar a lo que acabamos de expresar en cuanto a la luz. Sin embargo, acá nuestro comportamiento, nuestro accionar apegado a Dios y apegado a su palabra, habla de nosotros y habla de nuestra integridad con Dios y su palabra. Ahora, todo lo contrario a los que sí son creyentes, han nacido de nuevo, pero todavía no se han apegado a Dios y a su palabra, todavía no se han apegado a las realidades de Dios. Entonces se comportan de tal manera y le dicen, ¿y esto que eres evangélico? Ahora, es cierto que hay veces nos dicen estas expresiones por cosas que el mundo cree que nosotros debemos de dejarnos someter por ellos, por caprichos de ellos, porque ellos se los dan de avión, y entonces ellos confunden la palabra menso con manso. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, ¿verdad, Freddy? Son dos cosas diferentes. Entonces hay gente que quiere montarse, quiere agarrarnos ¿cómo es? De palo, de tabla, de picar hueso y aliño, entonces, que porque somos creyentes, no. Una cosa es ser manso y otra es ser menso. Son dos cositas diferentes que hay que aclarárselo a la gente, ¿no? ¿Sí? A alguna gente, pues, que se la tiran de abusadores. Sin embargo, somos carta leída. El mundo está leyendo. Ahora, la predicación mejor que usted puede hacer no es la que usted hace hablada entre su familia, entre sus compañeros de estudio, entre sus compañeros de trabajo. La mejor predicación que usted puede hacer es la vida vivida cristiana. Esa, por mucho que ellos digan y hagan, no la pueden opacar. Porque yo puedo hablar muy bonito del evangelio, pero tener un comportamiento diferente al del evangelio. Entonces ahí es donde se cumple el dicho ese, que lo que hago con las manos lo desbarato con los pies. Sin embargo, el evangelio vivido, la palabra vivida, el comportamiento real, genuino, de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, ¿quién lo opaca? ¿Quién lo aplasta? ¿Quién lo quita? Nadie.
Ese es permanente. Entonces, somos carta leída. Vamos avanzando que el tiempo creo que va por ahí cercano. Como luchadores deben ser valientes y fuertes. Josué 1:9. Mira que te mando Ahora, ¿en qué área de nosotros debemos de esforzarnos y en qué área de nosotros debemos ser valientes? En el área donde podemos tener debilidades y en el área donde podemos ser cobardes, que tiene que ver con el alma, por falta a veces de conocimiento o por falta de aplicar el conocimiento que sí se tiene. Porque a veces tenemos el conocimiento, pero por cobardía no lo aplicamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la perfección del alma, porque, como le dije, cuando yo fui sacado del estado de tiniebla, de oscuridad, en mi espíritu hubo un nacimiento de nuevo. Perfecto soy y somos todos en el espíritu. Pero en el alma tenemos que ser procesados y en el cuerpo o al cuerpo hay que someterlo. ¿Sí? Por la fuerza. Tito 2:3, segunda a Timoteo 2:3. Como hijos deben ser obedientes. Primera de Pedro 1:13 al 15. ¿Quién tiene Timoteo por allá? Segunda Timoteo 2:3. 2:3. Soportar el sufrimiento. Ajá. Como un buen soldado de Cristo Jesús. Ajá. Es decir, ciertas cosas, ciertas áreas, ciertas etapas de la vida en las cuales debemos de soportar, mantenernos, aguantar. Muy especialmente en el área de cuando vienen los ataques exclusivamente del diablo, la orden es someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistir al diablo y él. Más nada. Silencio, callado. Cuando nos bañan de agua caliente, como dijo el otro, agua caliente no quema casa. Lo que hace es que mata las cucarachas, las chiripas, las bacterias y todo cuanto bichurraco hay por ahí. ¿Sí? Entonces, son detalles en los cuales debemos de mantenernos. Y eso nos hace crecer. ¿Sí? Nos hace crecer. Nos hace mostrar un carácter adecuado a. Como hijos deben ser obedientes. Primera de Pedro 1:13 y 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ajá. Ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ese, por tanto, es un conectivo de lo que viene diciendo arriba. Hay que leerlo para arriba, ver qué es lo que venía diciendo. Ceñir tiene que ver con vestir, tiene que ver con cubrir, tiene que ver con proteger. Los lomos, no dice el lomo, dice los lomos. Hay varios, ¿verdad? ¿De qué? ¿De vuestro? ¿Qué es el entendimiento de nosotros? El entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? ¿Dónde tenemos el entendimiento? En los arrestes, en el dedo gordo del pie, en la punta de la nariz, en la oreja. ¿El entendimiento de qué habla? ¿De qué área de la tricotomía que hacemos, dijo el mexicano? ¿Qué es el entendimiento? ¿Cómo dice? La palabra corazón en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones se refiere al espíritu, en algunas, pero en otras se refiere al alma. Los lomos del entendimiento tienen que ver con el alma, ¿sí? Y el alma, pues, los lomos de vuestro entendimiento, ceñir, es decir, vestir, arropar, abrigar. Es decir, cómo yo nutro, cómo yo alimento mi alma.
si esa no se alimenta de caraota, de jugo de guayaba, de jugo de mango, de carne cochino, rosito, arepa. El alma no se alimenta de nada de eso, no se alimenta de monte. ¿De qué se alimenta el alma? De lo que oye y de lo que ve. De lo que oye y de lo que ve. Bien sea palabra de Dios o sea palabra de la que sea. Por eso es que por allá dijo uno que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, es cuando tú le das a tu alma la oportunidad de alimentarse de todo tipo de palabras impropias y de improperios y de palabras no correctas para lo que tú eres, para el trabajo que tú estás desenvolviéndote. Entonces, ¿qué es arroparla? ¿Qué es cubrirla? Bueno, darle el alimento necesario para las batallas que tú estás llevando a cabo. Por decir algo, si tú trabajas como una niña por aquí en la costura, ¿cómo ella alimenta su conocimiento dentro de ese mundo? Hablando de aguja, hablando de hilo, hablando de tela, hablando de cortes y hablando de todo lo que tiene que ver con esa área. Se fortalece en esa área. ¿Sí? Pero si usted es pescador de agua, ¿cómo usted alimenta y fortalece su ser dentro de ese gremio, dentro de ese mundo? Hablando de canalete, palanca, anzuelo, arpón, hielo, todo lo que tiene que ver con ese gremio. ¿Verdad que sí? Pero si nosotros somos cristianos, entonces, ¿cómo vamos a alimentar nuestra vida cristiana? Hablando de todo lo que tiene que ver con nuestro gremio, que tiene que ver. Entonces, de esa manera vamos a cubrir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Como hijos debemos trabajar en la viña del Padre. Mateo 21, 28. Vaya buscándolo quien lo tiene. Como pámpanos debemos llevar frutos para el Señor. Juan 15, 8. Como testigos deben hablar del Señor. Lucas 24, 14. Entonces, Mateo 21, 28. ¿Qué piensan? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor: hijo, ve hoy. No quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Después el papá le pidió lo mismo pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo lo que el papá quería? Les digo la verdad, los cobradores de impuestos, van a entrar primero que ustedes. ¿Con quién está hablando Jesús? Con un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a su tierra, a su población, a su nación. ¿Con quién está hablando? Con los que leían, escudriñaban, revisaban, aplicaban la ley y los profetas. ¿Con quién está hablando? Con los supuestos creyentes de su tiempo. Esta